Nos acompañen Sergio Pastor y Juan de Dios Dornoza del Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia. Entonces es Tapis y pedí pues una otra propuesta. Todas os enmarcan en un programa en el que estaba el Ayuntamiento de Valencia, está UBIC, la salsa universitaria de la Universidad Valenciana de la Investigación y el Desarrollo, y FEIP, que es la Antes teníamos una pequeña propaganda que es la jornada de puertas abiertas del Patio Científico de la Universidad de Valencia, que será el próximo 28 de mayo, sábado, por la mañana, y justo cuando acabe Juan de lo en esa jornada, además de nuestro instituto, en todos los institutos de investigación de España, que depende del Ministerio de Innovación, que es el CSIC. El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es la mayor institución dedicada a la investigación en España. De hecho, es la tercera de Europa. La primera es francesa, la segunda alemana, no me acuerdo, pero esta es la tercera. Y tiene más de 130 institutos por toda España dedicados a investigar sobre muchísimos campos. Y vais a oír hablar de la física geológica, mide un centímetro, más o menos esto, es algo que podemos ver. Un centímetro se puede poner en metros, es una centésima de metro, y si usamos la notación de los científicos, que es 10 elevado a algo, cuando decimos 10 elevado a algo, si ese elevado a algo es negativo, es que es algo que forma un cristal. La dimensión de este cristal ya tenemos que irnos a la millonésima de metro, un metro en milímetros. Es decir, 10 elevado a menos 6 metros. Si un millón es 1 elevado a 6, esto es 10 elevado a menos 6. Núcleo, pero aún podemos ir más allá. Si vamos más, todavía tenemos que hacer un salto de entre 10.000 y 100.000 veces, que es lo que normalmente los físicos llamamos órdenes de magnitud. Pues con un tamaño de 10 elevado a menos 15 metros tenemos el núcleo, porque tiene casi toda la masa, lo que realmente pesa del átomo. Y en el núcleo